Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio, un ejemplo de ejercicio muy común que es traducir, digamos, a un lenguaje simbólico, ¿sí? Frases como las que aparecen ahora en la pantalla, ¿sí? De manera tal que se pueda hacer un estudio lógico de las mismas, ¿sí? En primer lugar vamos a definir dos cositas muy chiquitas, muy sencillitas, que son las proposiciones atómicas y moleculares. Digamos que una proposición atómica es una proposición que no se puede reducir más, que no está compuesta por otras proposiciones. Por ejemplo, llueve. Llueve es una proposición atómica porque aparte es una sola palabra, no la puedo dividir más. En cambio, la primera de las frases que aparece en pantalla, si llueve no iremos a entrenar, se llama una proposición molecular. ¿Por qué? Porque esa proposición está compuesta a su vez de otras proposiciones, ¿sí? Que son, por ejemplo, llueve y vamos a entrenar, ¿sí? Tanto llueve como vamos a entrenar son dos proposiciones atómicas. Esas dos conforman una proposición molecular. Las proposiciones moleculares están formadas por proposiciones atómicas, pero además tienen términos, ¿sí? Que se llaman términos lógicos, ¿sí? Que son aquellos que están relacionados con un conectivo lógico de los que habíamos estudiado, de los que habíamos visto hace un ratito, ¿sí? Una conjunción, una disyunción y demás. Bueno, aclarado esto, ¿sí? Vamos a pasar a ver si podemos tratar de traducir estas frases utilizando la simbología correspondiente a la lógica proposicional. Entonces, vamos a pasar al primer ejemplo. Dice, si llueve, no iremos a entrenar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es distinguir cuáles son las proposiciones acá. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, acá una marca acá debajo de, ¿sí? Llueve, ¿sí? Y voy a simbolizar a llueve con la letra P. Y luego tenemos vamos a entrenar, que bueno, está conjugado el verbo de otra manera, ¿sí? Iremos a entrenar, que es Q. Así que tengo dos proposiciones. P, llueve, Q, iremos a entrenar, ¿sí? Generalmente se suelen simbolizar las proposiciones con estas letras, ¿sí? P, Q, R, es indistinto igual, estas son variables, así que es exactamente lo mismo. Así que esta es una proposición molecular que está compuesta de dos proposiciones atómicas. La cuestión es que acá aparecen diferentes conectivos, ¿sí? Es decir, cómo están vinculadas P y Q de la siguiente manera. Por un lado tenemos este sí, junto con esta coma, ¿sí? Están hablando del conectivo de la implicación, o sea que acá yo tendría que poner el simbolito que corresponde a la implicación, ¿sí? Que es este, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Pero también tenemos este no, ¿sí? Este no se simboliza, ¿sí? Con el simbolito de la ñ, o a veces directamente se utiliza un menos, ¿sí? Es indistinto, ¿sí? Yo voy a utilizar este como para distinguirlo del menos habitual. Muy bien, entonces de esta manera nosotros fue que pudimos escribir esta proposición, si llueve no iremos a entrenar, de manera simbólica. ¿Está bien? Vamos a hacer lo mismo con el segundo ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo ejemplo tenemos un número es par. Esto es una proposición, la vamos a llamar P. Es divisible por 2, que en realidad la proposición sería el número es divisible por 2. La llamamos Q. Y vemos que entre estas dos proposiciones aparece el sí y solo sí. Bueno, este es un término lógico, digamos, que se vincula con la operación lógica sí y solo sí, que simbolizamos de esta manera. Entonces la escritura lógica de esto sería de esta manera: P, sí y solo sí, Q. Entonces de esta forma simbolizamos esta oración. Vamos a mirar la siguiente, ¿sí? La siguiente tenemos que tener cuidado porque tenemos acá llueve, P, hace calor, Q.
pero tenemos, ¿no es cierto? Tenemos dos conectivos. No es cierto que esto está vinculado obviamente con la negación y el o está vinculado con la disyunción. El tema es que acá tenemos que interpretar, tenemos que hacer una interpretación de lo que nos quiere decir el enunciado, ¿sí? No hay ninguna duda que yo acá voy a poner P o Q, P disyunción Q. El tema es que este no es cierto, no está afectando solamente a la proposición llover, ¿sí? Sino que está afectando a toda la disyunción. Por lo tanto, vamos a empezar a utilizar paréntesis. Los paréntesis, así como en las operaciones matemáticas, sirven para establecer un orden, ¿sí? En la resolución. ¿Está bien? Así como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cálculo combinado, colocamos paréntesis para indicar que esa parte se va a resolver primero, lo mismo vamos a hacer en este tipo de expresiones. Comparemos con el ejercicio 4. ¿Sí? El ejercicio 4, en cambio, lo que dice es no llueve o hace calor. Este no, en este caso, bueno, acá el o es la disyunción, ¿sí? Este no está afectando a toda la frase, sino que está afectando al hecho de llover, ¿sí? Entonces, si nosotros llamamos con P a llueve y con Q a hace calor, entonces en este caso tendríamos que escribir no P, es decir, la negación de P, o Q, ¿sí? Así quedaría escrito el enunciado. Si yo no coloco paréntesis, acá uno podría colocar paréntesis para decir no P todo junto. Si yo no coloco paréntesis, el no siempre va a tener, va a resolverse, va a pensarse primero que la disyunción. ¿Está bien? Así que en este caso es indistinto colocar paréntesis o no, pero siempre tengamos presente que este no está afectando solamente a la P, ¿sí? Entonces, esto habría que, digamos, acordarlo, ¿sí? Cada vez que aparece un no y una proposición, por ejemplo, no P, este no solamente afecta a la proposición que está enseguida al lado de ella. Si yo quiero que un no afecte a varias proposiciones, debo colocar obviamente un paréntesis. Perfecto. Sigamos en la siguiente. La siguiente dice, si estudio, pasaré el examen, pero no estudié. ¿Sí? Quizás cuando hay frases más largas, lo que conviene hacer es empezar por los conectivos, tratar de encontrar los conectivos. Eso generalmente suele ser más sencillo que encontrar las proposiciones. Por ejemplo, acá hay uno claramente. Si y la coma, ¿sí? Está relacionado obviamente con la implicación. Y este pero, el pero está relacionado con un y el no está relacionado con la negación, ¿sí? Muy bien, una vez que distinguimos esto, me parece que es más sencillo ver las proposiciones. Voy a cambiar las letras, ¿sí? Voy a utilizar estudio A, le voy a poner. Pasar el examen, ¿sí? O voy a pasar el examen es B. Y acá la proposición, ¿sí? Aunque hay una diferente conjugación, ¿sí? La vamos a considerar como A también, ¿sí? Yo estudio, ¿sí? La diferencia es que acá hay una diferencia de conjugación, ¿sí? Que por lo menos en esta parte no nos va a interesar. Vamos a ver cómo hacemos para simbolizar esto. Evidentemente tenemos una implicación. A implica B. Si estudio, paso el examen, ¿sí? Entonces vamos a escribir A implica B. Ahora, este pero, que es un conectivo y, ¿sí? Pero no estudié. Acá de nuevo tengo que colocar A. Ahora, acá hay ciertas relaciones que tenemos que cuidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pero tengo que separarlo del entonces anterior. Por lo tanto, acá voy a tener que colocar un paréntesis, ¿sí? Vamos a colocarlo un poco más prolijo. Acá vamos a tener que colocar un paréntesis, ¿sí? Entonces la implicación, la frase me va a quedar A implica B y no A, ¿sí? Recordemos que acá, por ejemplo, este no está afectando solo a la A, o sea que lo podemos poner así con el paréntesis o sin él, ¿sí?
Es exactamente lo mismo en este caso. Lo que no es lo mismo es este paréntesis, ¿sí? Este paréntesis es necesario porque está separando el entonces o la implicación. Si no, lo que uno entendería es que A es el antecedente y el consecuente es todo esto de acá, ¿sí? Acá utilicé algunos términos que vamos a definir bien más adelante, ¿sí? Antecedente se llama a la parte, digamos, que está antes del entonces, y consecuente se llama a la otra parte, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar, a ver, por ejemplo, en el último caso, dice trabaja acá pero no allá. Bueno, acá es medio complicado, ¿sí? Porque nosotros tenemos trabaja acá es una proposición, ¿sí? Y acá dice allá. Si yo digo allá solo, obviamente no es una proposición. Tengo que tratar de entender lo que dice acá. Acá dice trabaja acá, pero no trabaja allá. Es decir, que la proposición Q sería trabaja allá. Esto a veces es muy útil de hacer, ¿sí? Porque muchas veces nosotros cuando hablamos omitimos muchas palabras, ¿sí? Que cuando traducimos lógicamente las tendríamos que agregar como para saber qué es lo que estamos diciendo. Como ya habíamos dicho, el pero está relacionado con la conjunción y el no con la negación. Con lo cual acá lo que nos queda es P y no Q. Lo podemos escribir así o podemos escribir así con paréntesis esta frase. Muy bien, de esta manera entonces tenemos unos cuantos ejemplos de algunas traducciones simbólicas, ¿sí? Para que podamos comenzar a trabajar.